Saludos amigos televidentes de Proyecciones, muy buenos días. Esto a llevar un programa interesante como siempre. Hoy nos acompaña nuestro amigo, nuestro carnal, como dicen por ahí, Samuel Sánchez. Y qué bueno tenerlo ustedes ahí por una hora. Agradecido siempre de esa audiencia cautiva que tenemos en Proyecciones. Eh, Entrando en materia, fíjense, yo no soy dado a emitir juicio de valor en cuanto a lo que tiene que ver con resultados de compañía o empresa encuestadora. Porque ciertamente eso es lo que refleja es una foto del momento y eso puede ser como no puede ser, como puede variar. En este caso lo que me preocupa es eh, los resultados de una firma encuestadora que todo el mundo ha entendido que siempre ha dado en la diana, que es una empresa seria. Claro está, Rafael Acevedo pues ha venido trabajando al frente de esa empresa encuestadora y ahora se ha asociado con RCC Media. Miren, hay algo que yo no entiendo, y por eso voy a hacer este comentario. Las elecciones del 18 de febrero fueron lo que se llama una foto patética, dirigida básicamente a que se interprete el resultado, que no fueron de preguntas ni cosas se parezcan, fue de ejercicio del voto. En esos resultados que arrojaron las pasadas elecciones municipales, indudablemente que el PRM puso a votar al que era y hasta al que no era. Levantó hasta enfermos que estaban en diálisis, con todo y suero lo llevaron a votar. Esto es una forma de expresar cuál fue el esfuerzo que hicieron los PRMistas y el gobierno de Luis Abinader para que el PRM sacara la mayor cantidad de votos posible porque se quería mandar un mensaje. Y ciertamente barrieron en cuanto a lo que tiene que ver con los cargos selectivos, regidores y alcaldes, pues barrieron. En el país entero barrieron. Eso es una realidad. Pero sucede que los resultados en cuanto a votos obtenidos por el PRM fueron, y quiero que el señor director nos ponga esta foto, precisamente la foto de los resultados, Moreno, que tiene resultados, la otra. No, la otra. Vamos con la otra. Ahí. Mire, ahí está. Dice que en las pasadas elecciones municipales, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo 1.747.822 votos, para un 49% de los votos emitidos. Este es un resultado oficial de la Junta. Miren, déjelo ahí, Moreno. Esto significa que con los datos que vamos ahora a mostrar, le vuelve para atrás para el primero, Moreno, del resultado de encuesta Galo. Mire, en la encuesta Galo dice que si las elecciones fueron en el momento que la hicieron, arroja un resultado de 64% para Luis Abinader, 19% para Leonel Fernández, porque esto es para candidatos, no para el partido, y el 12% para Abel Martínez. ¿Qué significa esto? Que esto para mí es una aberración. Es algo que yo no entiendo. ¿Cómo si el PRM obtuvo 1.700.000 y pico de votos en estas elecciones pasadas, del 18 de febrero, ahora aparece la Galo dándole un 64% a Luis Abinader? Claro, Luis Abinader no era el candidato, pero todo el mundo sabe que el esfuerzo que se hizo es para que votaran por el PRM, que es el partido que lo lleva a él como candidato. Ahora bien, ¿ustedes saben qué significa eso? Moreno, vamos con el primero que puse ahí, ese, el otro, el primero que pusiste. Mire, eso significa Eso significa que un 64% de 8.505.000 y pico de electores, el 64% es igual a 5.518.000 y pico de votos. Unas fracciones por ahí. Ahora, de 1.700.000 y pico de votos que obtuvo el PRM, ¿ustedes creen que en un año es posible que Luis Abinader se encumbre y a tener una simpatía que llegue a los 5 millones y pico de dominicanos y electores que están dispuestos a votar por él en este momento?
Eso es algo inadmisible, eso no se entiende. Claro, la encuestadora Galo, hay que respetarle su derecho de emitir esos números. Pero vámonos ahora al otro corte, Moreno, a la otra foto. Miren esto. Dice, la situación del país, ¿cómo usted encuentra que está la situación del país en términos económicos, de la realidad de la situación que está aconteciendo en el país con términos de lo que tiene que ver con los sueldos, la parte que tiene que ver con la economía, todo eso? Miren, un 42% dice que la situación está mala, oigan bien, un 21.8% regular y un 19.9 dicen que es buena. Esa misma encuestadora, esos resultados que arrojan, que le dicen a los dominicanos que la situación del país está mala, un 42%, muy superior a lo que dice que está buena. Entonces, no hay una relación que pueda ser asimilada correctamente con esos resultados de la simpatía que tiene Luis Abinader. Yo le digo a la oposición que no se dejen amedrentar de esa encuesta, porque a todas luces parece que Rafael Acevedo y la Galo van a tirar el último fuetazo para estas elecciones, porque para esta fecha ya una encuestadora seria lo que comienza es acercarse a la realidad, y veo que lo que está haciendo Galo es que se está distanciando de la realidad. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos en breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Gracias, amigos televidentes. Continuamos y en esta ocasión vamos a presentarle un invitado importante, un invitado que es conocedor de los temas haitianos, y se trata de Inocencio García. Así es que, Inocencio, un placer tenerte por aquí, hermano. Muchas gracias, Morrobel, de nuevo contigo. Es un placer tenerte, bueno, estar nosotros viéndonos, reunidos, y por invitarme a tu programa, que yo sé que tiene muy buena audiencia en toda la diáspora dominicana, ¿no? Y saludar también a tu querido compañero Samuel. Así es, muchas gracias, Inocencio. Así que estoy a sus órdenes. Decirte que este programa también se ve en República Dominicana por varios canales. Mi hermano Samuel, vámonos con los temas haitianos. Bueno, profesor, hemos visto en las últimas semanas todo un peregrinar en situación haitiana respecto a la salida del ex primer ministro, bueno, primer ministro oficialmente, pero técnicamente ex primer ministro, Ariel Henry, en su gestión en Kenia, intentando formalizar la llegada de las tropas kenianas, por una parte. Por otra parte,
hemos visto la llegada del señor Henry a Estados Unidos, luego el acuerdo tácito o explícito con el gobierno dominicano para que pudiese entrar a Haití por Dominicana. El gobierno dominicano rechaza esa posibilidad y el señor Henry entra entonces a Puerto Rico, desde donde intenta influir para la selección del Consejo de Gobierno que se está conformando. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista en Haití a partir de estos elementos? Bueno, miren, yo creo que para que el público pueda entender la complejidad de esa crisis, que es una crisis estructural que padece nuestra vecina nación, Haití, bueno, yo creo que debemos de partir del concepto de estructuras. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es que si uno analiza una estructura, es el componente de un sistema. Y los sistemas funcionan en función de la coordinación entre esas estructuras que forman parte del sistema. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a uno de esos componentes del sistema, de una de las estructuras que es la economía, bueno, pues los economistas haitianos, como por ejemplo el grupo Croissant, que es un grupo de mucho prestigio en Haití, señala que Haití pasó de una etapa recesiva de la economía a una etapa depresiva, que es ya cuando la economía está completamente colapsada, que no está funcionando, ¿no? Ese es uno de los componentes del sistema. Si vamos, por ejemplo, a las bases medioambientales, al ecosistema ambiental, estamos hablando que Haití tiene, por ejemplo, 30 cuencas hidrográficas y de esas 30 cuencas hidrográficas, el 85% están profundamente degradadas. Y bueno, porque hay que mencionar, por ejemplo, ese otro componente del sistema de esa formación social que se llama Haití. Bueno, hay que mencionarlo porque se supone que sin cuencas hidrográficas no hay sostenibilidad del agua. Y sin sostenibilidad del agua, entonces tú no tienes posibilidades de tener soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, el otro componente de esa estructura, de ese sistema, que también representa un problema de desenvolvimiento de esa sociedad y que impacta en su sistema político, tiene que ver con que en varios periodos la población ha crecido más que la economía. Eso está demostrado en muchísimos informes de los organismos internacionales y de autores haitianos, ¿no? De los cuales yo tengo aquí bibliografía. Y bueno, entonces explico todo esto, Samuel y Morrobel, para poder entender cuáles serían entonces las perspectivas, si las hay, de una probable normalización. Entonces, bueno, para no seguir con los demás componentes, yo diría que es un sistema que ha colapsado, es decir, el Estado haitiano colapsó. Esa es la primera premisa fundamental para entender las dificultades del desenvolvimiento del régimen político y el sistema de partidos en Haití, es que el Estado haitiano colapsó. Y, por ejemplo, ¿cuáles son dos de las características? Hay 4 características de un Estado que le definen. Uno es, los 2 primeros son población y territorio. El tercero es un gobierno efectivo y soberanía, el cuarto elemento. Bueno, pues Haití tiene un territorio y tiene una población. Pero resulta que ese Estado no controla ni el territorio ni la población que habita ese territorio. En tercer lugar, no tiene un gobierno efectivo porque el gobierno no hay.
cuando estuvo ahí el primer ministro Ariel Henry, bueno, pues Ariel Henry era un primer ministro de facto, no era un primer ministro de jure, porque no estaba su presencia en la primatura amparada constitucionalmente. Pero, Y entonces, y en cuarto lugar, para que ustedes pasen a otras preguntas, en cuarto lugar, que tiene que ver con la soberanía, Haití hace tiempo que no la tiene, especialmente después del 7 de julio del 2021, cuando asesinaron al presidente Jovenel Moïse, que ese asesinato y ese acontecimiento ha implicado un punto de inflexión en la coyuntura de crisis que se vino acumulando, que se ha venido acumulando desde la caída de la dictadura de los Duvalier. Inocencio, habiéndose apoderado la diferente banda de ese país luego de la renuncia del primer ministro, indudablemente que se ha creado una situación sumamente difícil porque en realidad la situación de Haití tocó fondo o acaba de tocar fondo. ¿En qué medida los organismos internacionales, la OEA, la ONU, han jugado un papel que se podría considerar dirigido a minimizar la situación que se está dando en el país de desorden colectivo? Y de qué manera la última decisión tomada por la ONU, que establece que el gobierno dominicano no puede establecer o realizar lo que son las repatriaciones masivas, cuando hay una situación tan crítica que en su desesperación no hay duda de que la mayor cantidad de haitianos donde van a acoger es para nuestro país. ¿Cómo tú valoras el comportamiento de los organismos internacionales? Bueno, mira, si uno estudia la resolución, si uno estudia el proceso de creación del Estado de Israel, con la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, bueno, nos vamos a dar cuenta del comportamiento de los organismos internacionales, ¿no? Los organismos internacionales, especialmente la sociedad internacional, que no debemos llamarle comunidad, sino sociedad, porque la comunidad es cuando hay comunidad de intereses, mientras que el concepto de sociedad internacional es que, bueno, cada quien, como ocurre en las relaciones internacionales, a partir de la teoría de realismo político, es que hay una relación entre poder e interés, ¿no? Y en síntesis, para decirlo de una manera coloquial, cada quien ala para su lado, ¿no? Cada quien ala agua para su molino. Entonces nunca podemos perder de vista de los intereses que en el plano internacional se expresan a través de la geopolítica, ¿no? Que tiene que ver con lucha de poderes de control geoespacial. Eso es un dato de la historia, aunque la geopolítica en el siglo XX, con lo de Hitler, tuvo todo ese desprestigio, pero la geopolítica ha de nuevo adquirido toda una relevancia. Y hay que entender la crisis en Haití y el comportamiento, por ejemplo, de Naciones Unidas dentro de esa disciplina que es la geopolítica. Entonces, por ejemplo, hay en materia de derecho internacional lo que se llama la teoría del margen de apreciación. ¿Qué quiere decir eso? La teoría del margen de apreciación es cuando tú asumes, como nosotros, que somos signatarios de acuerdos, de convenios internacionales, particularmente en lo que tiene que ver con derechos humanos, pero la teoría del margen de apreciación que aplicó inclusive el Reino Unido para entrar a la Unión Europea, lo que implica es que tú ajustas tu ordenamiento jurídico interno, ¿no? Es decir, tú ajustas el ordenamiento jurídico internacional que
se expresa a través del derecho internacional público, lo ajusta al derecho interno, jurídico interno. ¿Por qué? Porque la ONU no le puede pedir a la República Dominicana que utilice la floritura conceptual de hacer las deportaciones o el trato de la inmigración haitiana en función de las mejores prácticas internacionales, porque no es lo mismo, no es la misma situación que pudiese tener en Costa Rica con la inmigración de nicaragüenses que la que nosotros tenemos con Haití, porque son dos realidades geopolíticas, históricas, culturales, totalmente diferentes. Pero además, la ONU no puede pedirnos a nosotros que no deportemos, porque ya nosotros tenemos, según el viceministro del Ministerio del Interior de nuestro país, el señor Juan Manuel Rosario, que es autor de libros sobre temas migratorios, es el viceministro de Inmigración y de Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, que en noviembre del 2022, en uno de los programas radiales, señaló que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana 476 asentamientos de ciudadanos haitianos. Entonces a la República Dominicana no se le puede pedir más de lo que ya representa para el país toda una carga, no solo económica, porque ese es uno de los aspectos de esa crisis, es que nosotros, es decir, los aspectos poblacionales y demográficos son conceptualizados en la nueva visión de la geopolítica, del geopolitólogo, como parte precisamente de los elementos de la geopolítica, ¿no? En consecuencia, el hecho de que nosotros tengamos 476 asentamientos de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, bueno, pues eso se traduce en lo que ya yo le estoy llamando que tenemos una nación dentro de la nación. Y nosotros no estamos hablando en estos términos porque no haya necesidad de seguir cooperando con Haití. Pero en el caso de la República Dominicana, a la República Dominicana no se le debe pedir que actúe en función de las mejores prácticas internacionales, porque resulta, repito, que Haití no está ni al lado de Estados Unidos, ni al lado de Canadá, ni al lado de Francia, sino que está compartiendo con la República Dominicana el territorio insular. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando con el sociólogo, el profesor Inocencio García, respecto a los temas haitianos. No se vaya, que ya regresamos con el profesor. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. De regreso, proyecciones. El hermano conductor, productor y líder de proyecciones, Gregorio Morrobel, está hoy en su programa porque él se ausenta de manera extensa, ¿verdad? No, hay que hacerlo porque ustedes tienen mucha capacidad. En el set nos acompaña hoy el sociólogo Inocencio García. Conversamos sobre la realidad haitiana en esta coyuntura. Profesor, sectores haitianos establecen que el surgimiento de eso que llamamos en el exterior bandas de delincuentes surge a raíz de la ausencia de ejército en Haití y producto de que los sectores de poder haitianos se hicieron de su propia seguridad para su protección familiar y de negocios, etcétera. Que en la medida en que estos grupos de seguridad privado, que en Estados Unidos llaman contratistas independientes, o sea, contratistas independientes, dejémoslo así. Seguridad, ¿tú te refieres? Sí, esa seguridad se han ido declarando prácticamente fuera de control de sus patrones originales y que siguen recibiendo apoyo económico y político de los sectores a los que le han servido como seguridad privada, pero además de sectores extranjeros, por suerte, no vinculados con República Dominicana, que le suministran armas y municiones. Mi pregunta es, en relación a estos grupos armados en Haití, la llegada de un nuevo gobierno tendría como condición poder tener bajo control a estos grupos, pero además poder tener bajo control a los grupos que los alimentan, partiendo de que estos son los sectores que hoy están discutiendo un acuerdo para un gobierno colectivo. Mire, yo creo que inclusive esto sirve para hasta para nuestro país, la experiencia haitiana, porque resulta que tanto gobierno, líderes políticos y sector empresarial utilizaron de manera profusa los servicios de pandilleros. Tanto gobiernos como líderes políticos utilizaron los servicios de pandilleros para atacar a quienes entendían que eran los opositores a tanto a su gobierno como a grupos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, ese fenómeno fue ganando fuerza y con la muerte, con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que también utilizó los servicios de pandillas, así como lo utilizó el anterior presidente Michel Martelly, que utilizó precisamente a Jimmy Cherizier, el ex policía Alas Bakiu, que fue era la cabeza de los pandilleros que utilizó durante su gobierno el presidente Martelly, según dicen fuentes haitianas, ¿no? Entonces resulta que ese fenómeno fue creciendo y yo utilicé una metáfora en algún momento y dije que Frankenstein se escapó del laboratorio. Totalmente es decir, ya eso se salió de la mano y entonces entramos en esta etapa de crisis de ingobernabilidad profunda en que se encuentra el sistema, donde el partidismo tradicional, que históricamente ha sido muy débil en Haití, tiene muy poco espacio de gobernabilidad. Es decir, tiene muy poco espacio de recomposición. Ese es un elemento. El otro elemento de esa presencia de las pandillas es que, según informes de la ONU del año pasado, finales del año pasado, para el 2018 en Haití habían alrededor de
de 291.000 armas automáticas y semiautomáticas. Y para el 2022, o sea, del 18 al 2022, eso aumentó a 600.000 armas automáticas y semiautomáticas. Imaginémonos que el flujo, porque los puertos haitianos están en manos privadas y los puertos están canibalizados, ¿no? Y por ahí pasa de todo. Bueno, imaginémonos que hayan ingresado, aunque sea un 10% más, ¿no? Es decir, que estamos cercanos a que en Haití potencialmente puedan haber alrededor de 700.000 armas automáticas y semiautomáticas que no vienen de la fábrica de Trujillo, de San Cristóbal. No es de ahí que vienen, porque eso se cerró hace tiempo, ¿no? Eso viene de Estados Unidos, ¿no? Y eso ya no es información oculta, sino que simplemente las autoridades del sur de la Florida el año pasado incautaron un gran cargamento que iba para Haití, pero eso sigue llegando a Haití. Entonces digo esto porque el sistema, ¿cuál es la gran dificultad para los haitianos serios? Que yo conozco a varios de los que están nombrados para potencialmente ser los sustitutos para formar un consejo de transición presidencial provisional. Conozco a varios de ellos, por ejemplo, Edgar Leblanc Fils, todas personas muy prestigiosas, con un alto nivel académico, con una alta experiencia inclusive de gobierno. 6 de ellos son personas muy conocidas. Bueno, pues si Estados Unidos querría que esa situación no siguiera profundizándose, Estados Unidos pudiese arrimar una buena voluntad, el hombro, para que precisamente ese consejo de transición con esas personalidades pudiese iniciar una verdadera transición, que ahí entro, me disculpan, en la primera pregunta del primer ministro Ariel Henry para detallar más. Bueno, es que el primer ministro Ariel Henry debió entregar el 7 de febrero de pasado y no entregó. Y al primer ministro Ariel Henry, primer ministro de facto, no fue que renunció, lo hicieron renunciar. No. Y toda esta estratagema, ¿no? Simplemente formó parte del escenario precisamente para sacarlo de juego de manera definitiva, porque él no accedió a cumplir con la hoja de ruta que él se había comprometido en los acuerdos del Hotel Montana del 30 de agosto del 2021. En consecuencia, ¿ante qué nosotros estamos enfrente? Nosotros estamos enfrente de un sistema que está podrido. Es un sistema que, si lo vemos solo por lo que sale en los medios, nosotros pudiésemos tener la expectativa de que Haití pudiese tener una solución por lo menos a mediano plazo. Pero si nos vamos a los intersticios de los niveles de corrupción política, empresarial y la fractura del tejido social, más el desfondamiento del Estado, bueno, pues nosotros no podemos esperar y más con el control efectivo de pandilleros, ¿no? Que controlan más del 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, pero controlan además las principales rutas que conectan a la capital con el interior. Bueno, pues nosotros no podemos, si tenemos sentido común, después de todos estos datos, no pudiésemos esperar una solución de corto plazo. Lo que sí quiero señalar es que el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader, que no tenga el doble rasero de decir una cosa y tener acuerdos subrepticios que nunca han revelado al pueblo dominicano, ¿no? Porque se habla de muros fronterizos,
pero sin embargo tenemos un incremento inusitado de inmigración haitiana y de las mujeres parturientas, ¿no? Y tanto el presidente Luis Abinader se llena la boca diciendo que no habrá una solución haitiana, no habrá una solución dominicana a los problemas haitianos, pero resulta que en su propio gobierno es que están ocurriendo los eventos más preocupantes precisamente de inmigración de todo tipo, ¿no? Y decir además que todavía el gobierno tiene ahí el proyecto de tráfico y trata que hubo de retirar el año pasado, precisamente porque fue denunciado por personalidades dominicanas, inclusive por ex jueces de nuestro país, fue denunciado ese proyecto de tráfico y trata que iba a obligar a la República Dominicana a hacer lo que hizo Jacques Chirac en su momento en Francia, y por eso Francia tiene los problemas geopolíticos que tiene en su territorio con una inmigración que ni es francesa, porque los franceses lo tienen hacia un lado, pero tampoco es, bueno, no es francesa, pero sí es de otro origen, ¿no? Que no es francés y que Francia no tiene control sobre esos barrios donde habitan esos inmigrantes de primera, de segunda y de tercera generación. Pero Inocencio, entonces, decir esto, sí. Sí, no, termina decir esto último, ese proyecto de tráfico y trata que está ahí, el gobierno no ha renunciado de manera total, convertiría a la República Dominicana, repito, en lo que hizo, en el error que cometió el presidente Jacques Chirac, de votar una ley de reunificación familiar. Lo que quiere decir que si nosotros aprobamos ese proyecto de ley, el gobierno dice que ya el gobierno se vio obligado, repito, a retirarlo. Sin embargo, dijo que lo iba a someter en 45 días y sin embargo lo tiene ahí para precisamente someterlo subrepticiamente como lo hizo precisamente en diciembre del 2022. Lo mismo está pasando con, solamente pongo este ejemplo, con la ley 124 que crea la nueva Dirección Nacional de Investigación, que aunque ha sido contestada, pero ya está promulgada y está ahí en reposo, ¿no? Para que sepamos los dominicanos a qué nosotros nos atenemos, aunque este no es el tema, pero sí lo es, en que este gobierno pueda reelegirse, porque esta sería la desgracia para el país. Pero Inocencio, hay una realidad. Ya lo que estamos viviendo, o viendo, mejor dicho, lo que se está viviendo en Haití, por lo que representa para el país, República Dominicana, ya no se puede hablar de que una solución por solución, ni cuestiones técnicas. Ya lo que hay que hablar es quiénes son los responsables de que esta situación de Haití llegara hasta acá y cuáles son las posibilidades de buscar una solución, aunque sea mínima, a lo que se está viviendo en Haití. Se sabe que República Dominicana no puede resolver el problema de Haití, pero Haití por sí mismo tampoco puede resolverlo. Se trata de la comunidad internacional que tiene que asumir una responsabilidad. Esos grupos de delincuentes, esa banda que hay ahí, existen porque la comunidad internacional, incluyendo este país, Estados Unidos, ha permitido que se entronicen en los barrios de Haití. Y yo pregunto, básicamente, puedo decirte que el año pasado Joe Biden designó un embajador que se llama Denny Hawkins. Ese embajador, el Congreso no lo había validado, no lo había dado su placer, o no el placer, sino que lo había aceptado como tal o aprobado para que ejerciera la función de embajador. Hasta ahora, creo que fue ayer, cuando ya el Congreso decidió que Denny Hawkins iba a ir como embajador. Toda esa tardanza, toda esa mirar para un lado, son los responsables. Entonces aquí no hay que darle vuelta que sí, un acuerdo en parte a una ley o un tratado. Aquí lo que hay que asumir una posición de ir en auxilio de los haitianos, porque de lo contrario,
indudablemente que mirando para los lados vamos a tener un problema sumamente difícil. ¿En qué medida este nombramiento de este nuevo embajador de Estados Unidos puede verse como una intención de ayudar a solucionar el problema? Bueno, yo creo que es un buen mensaje porque teníamos mucho tiempo que, por ejemplo, en la República Dominicana no tenemos embajador. Nos han enviado, después de Brewster, nos han enviado dos o tres, ya van tres, Encargado de negocio. con este encargado de negocios, no embajadores, ¿no? Bueno, en el caso de Haití, por lo menos es una buena señal, pudiese ser una buena señal ya el nombramiento de ese embajador. Miren, Morrover y Samuel, cuando hablamos de comunidad internacional, en el caso de Haití tenemos que hablar de Estados Unidos. Es decir, es Estados Unidos el que tiene, repito, yo estoy convencido de eso. Tú preguntas que cuál es la solución. La solución es que le permitan a los haitianos desbloquear, porque ellos han hecho el intento. Y esa hoja de ruta, en términos históricos del acuerdo del Hotel Montana, es una de las más completas y de las más inclusivas que Haití ha tenido en toda su historia. Y resulta que ahí, yo lo digo porque conozco a políticos honorables, como por ejemplo, lo voy a mencionar, Leslie Voltaire, que es un arquitecto, profesor universitario de la Universidad de Haití, pública de Haití. El mismo Edgar Lebrun Fils, que fue presidente del Senado, fue presidente del Banco Central de Haití, y así otros intelectuales que están ahí y que no solamente son intelectuales, sino que han ejercido el poder en Haití. Entonces, si Estados Unidos se une a esos individuos que no son, que son personas con una determinada catadura moral, bueno, pues ese sería el inicio, porque no es cierto que las pandillas, si Estados Unidos se decide a apoyar a ese consejo de transición, yo estoy pero completamente convencido, Morrover y Samuel, que ese sería el inicio de un proceso de normalización. Porque si no hay un proceso de normalización constitucional, porque en Haití después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse entró en un vacío de poder constitucional, entonces, bueno, ¿cuál puede ser la vía? Seguir con primeros ministros provisionales que sean designados por el Call Group mediante un tuit. Mire, forme gobierno. Así fue que el primer ministro Ariel Henry hizo gobierno, fue mediante un tuit después de el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Entonces, se requiere una determinada normalidad constitucional y yo creo que está la oportunidad son los haitianos que tienen que resolver su problema, pero al yo haber estado en la Embajada Dominicana en Haití, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, 98-2000, bueno, pues a varios de esos líderes intelectuales, bueno, lo pude conocer, ¿no? Y sé que son personas que tendrían las posibilidades de que ese 85% de la inteligencia haitiana que está fuera del país empiece a regresar, a dar su concurso para poder entonces elevar las posibilidades de una normalización del inicio, no que se va a normalizar, del inicio de una normalización. Pero repito, se menciona Francia, se menciona Canadá, pero yo digo Estados Unidos. Si Estados Unidos permite que los haitianos, ¿no?, de manera soberana puedan, lógicamente, con el apoyo de los Estados Unidos, ¿no?, especialmente, repito, de los Estados Unidos, yo creo que
esta crisis tan profunda pudiese empezar a ser revertida de manera sostenida y paulatina, y Estados Unidos no debería tener la preocupación de que ninguna de esas personalidades que están ahí van a ser antiestadounidenses, porque en Haití no hay posibilidades de que se pueda conformar un gobierno de izquierda. ¿Con qué base material se va a conformar un gobierno de izquierda en Haití? ¿Con qué condiciones materiales? Inclusive con qué condiciones subjetivas se puede conformar un gobierno de izquierda. Así que Estados Unidos yo estoy pero muy convencido, es el que tiene que poner la mayor parte para que ese conjunto que le llaman la comunidad internacional contribuya, ¿no? Y ya como Estados Unidos incrementó a 300 millones, y déjenme decirle, la solución no es la fuerza multinacional bilateral, no, porque ahí lo que va a haber es una guerra internacional en el caso de que vayan las fuerzas. Inocencio, te damos las gracias. Lo cierto es que al final de cuentas lo que se quiere es que la República Dominicana asuma esa responsabilidad y cargue con ese problema en los hombros de nuestro país. Bueno, esa es la intención que hay. Que no debe hacerlo, y hay que estar atento porque definitivamente este gobierno tiene en ese tema un doble rasero. Muchas gracias, hermano mío. Te agradecemos repetidamente lo que es tu participación en este programa y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, nos vamos a un corte y regresamos en breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Samuel, vamos a retomar el tema, porque ahorita yo hice un comentario y tú me dijiste, pero yo también tengo derecho a emitir mi juicio de valor. Feliz, como dice la salsa. Claro. Mira, la encuesta Galo, dale, Samuel. Mira, yo pienso que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que tener cuidado con los tremendismos. Si ciertamente la encuesta que acaba de publicar RCC Media dice que un 74% de la población votante entiende que Luis Abinader podría ganar las elecciones, no que van a votar por él, entienden que podría ganar las elecciones. Y de ese 74%, 64% dice que votaría por él. Yo no creo que es por las bondades del presidente Abinader. Yo creo que es por las deficiencias de la oposición. Yo pienso que en el caso de Luis, sucede lo mismo que con la fuerza del pueblo. El presidente Abinader está por encima en prestigio y en nombre del PRM. Y para mí el PRM es un proyecto de construcción que no acaba de concretarse. Es una especie como de conglomerado de gente dentro de una cicla. No es un partido como tal. Y el presidente Fernández le pasa algo parecido. Él está por encima de su partido en términos de popularidad y de respeto. A diferencia de Yabel, que el PLD está por encima de la candidatura presidencial que lleva. Esas son realidades. Me parece
que todo el ruido que se generó a raíz de las elecciones de febrero, en el que toda la oposición, que yo considero que es una oposición muy light y que no se están oponiendo de manera correcta a este gobierno, esa oposición ligerita, aunque denunciaron acontecimientos incorrectos, inadecuados, inmorales de parte de algunos funcionarios o PRMistas en el proceso propiamente dicho, no es menos cierto que alardearon tanto del triunfo arrollador del gobierno en las elecciones, que me parece que eso ha influido sustancialmente de manera subliminal en el votante, que entiende que para mayo la oposición tiene poco que buscar, lamentablemente, Morrobel. Mira, hay una realidad. Yo me sustentaba en mi análisis o en mi comentario sobre la encuesta Gallup, es que pasando las elecciones del 18 de febrero, a los 2 días se hizo una encuesta. Es correcto. Que esa encuesta venía dándole posicionamiento bastante cómodo a Luis Abinader. RD elige. RD elige. En el mismo sol de la mañana. Sucede que eso sucedió, en vaga redundancia, luego, días después 2 días después de las pasadas elecciones. Me imagino que ya ahí había una efervescencia en términos del posicionamiento y el logro, la barrida que dio el PRM y Luis Abinader, porque indudablemente todo eso se ejecutó desde el gobierno. Ahora, lo que yo planteo es que es inadmisible, es poco entendible que la Gallup, que se considera, porque RD elige, eso es por la vía de electrónica. Correcto. En este caso, la Gallup se van a presencial al terreno en campo y adquieren esas informaciones que dan los entrevistados o los encuestados. Ahora, yo estoy viendo y valido lo que tú planteas en cuanto al 74%, 64% dicen, pero lo que están planteando a través de las redes, los PRMistas y la gente de gobierno, es crear la percepción de que ese 64% es la totalidad de los entrevistados que ahora mismo dicen que están dispuestos a votar por Luis Abinader. Pero mira, Morrobel, tú eres el único opositor que yo he visto que ha contrastado de manera inteligente el 52% que dijo la encuesta RD elige a favor de Luis 2 días después del arrase de febrero, frente a esta espectacularidad de 64% del voto. Ahí hay un error de la oposición, porque ahí hay caldo de cultivo para contrastar las 2 encuestas y decir cuál de las 2 está alterando o interpretando erróneamente la información. Por eso yo digo que como la Gallup tiene un nombre, un prestigio, estoy diciendo, y de ahí, porque yo no estoy dado a discutir encuestas, es un resultado y ya, y se queda ahí. Pero esto es algo anómalo, es que no se corresponde con la lógica de que en esta encuesta venga a decir que Luis Abinader tiene un 64% de preferencia en este momento, que están dispuestos a votar por él. ¿Y cómo es posible que en tan corto tiempo de 8.505.000 que tiene el padrón de la Junta, ahora en este momento digan que de 1.700.000 y pico que sacó en febrero, ahora se dispare a 5.500.000 y pico de dominicanos que están dispuestos a votar por él? Es un absurdo. Además, él establece claramente que hay un 34% de dominicanos que no está conforme con lo que está pasando en el país, ni se siente cómodo con la situación imperante en nuestro país. Entonces, lo que dice que se siente cómodo nos dan con 19%. ¿Cómo es posible que esa incongruencia? Y de alguna manera, como tú dices, los partidos de oposición tienen que salir al frente y no permitir que se cree más percepción con algo que no tiene sentido, algo que es un absurdo, es una aberración. Esa es la realidad. Excepto que los partidos de oposición estén luchando más que por llevarse el 19 de mayo al presidente Luis Abinader de la presidencia, uno al otro para ver quién queda en segundo lugar. Y eso es un error. Habría un error. Eso es un error. Yo creo que tienen que enfrentarse, buscar la manera de quedar en segundo lugar, pero nunca dejar de mirar hacia el PRM. Porque si se va en primera vuelta, ustedes no están peleando por nada, no están discutiendo por nada. Tienen que concentrarse a hacer el trabajo. Y como tú dices, hacer oposición. Porque yo no veo que hay una oposición agresiva y eso le ha dado en bandeja de plata una alfombra que le han tendido a Luis Abinader y al gobierno para que se sirvan con la cuchara grande y hoy se tenga esa percepción que no se corresponde con la realidad.
Samuel, tenemos que La despedirnos. semana próxima. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana en otras proyecciones.